Se oye doble. Sí, voy. Doc, ahí ya se me escucha normal. No, todavía hay eco. Bueno. Creo que ahora sí. Creo que sí. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de pericarditis, derrame y tamponade cardíaco. Y bueno, para comenzar, algunas preguntas para que podamos interactuar un poco más y que sea un poco más dinámica la clase. ¿Alguien de los que está conectado ahorita sabe cuál es la cantidad normal de líquido pericárdico que existe? Tienen ahí las opciones. No sé, Armandito. Hola Lau, buenas tardes. Lo normal sería entre 15 y 50 mililitros. Justamente. Bueno, para hablar de las enfermedades del pericardio, primero tenemos que hablar de la conformación normal y de las funciones del pericardio. El pericardio, pues, es una membrana de doble capa que rodea el corazón y a las grandes arterias y está compuesta por una capa visceral, el epicardio, y una capa parietal o fibrosa. Su función principal pues va a ser la protección del corazón, limitar la dilatación aguda, evitar infecciones y lubricarlo durante los movimientos cardíacos. La cavidad pericárdica contiene una pequeña cantidad de líquido, entre 15 y 50 mililitros justamente, que va a facilitar este movimiento. El primero de las afecciones del pericardio que vamos a hablar es la pericarditis. Vamos a tener que la definición de la pericarditis, pues es un síndrome pericárdico inflamatorio con o sin derrame pericárdico. La pericarditis aguda representa el 5% de los ingresos por dolor torácico no isquémico y es por eso la importancia de hablar sobre esta patología. Es más común en hombres jóvenes de 16 a 65 años y pues la incidencia va a variar según el país. También la etiología va a variar según el país. En áreas de alta prevalencia de tuberculosis, pues esta va a ser una de las principales etiologías, mientras que en países desarrollados vamos a tener que las etiologías virales pues van a ser las más comunes. Y vamos a tener que es un problema importante a nivel de salud, ya que la recurrencia ocurre hasta en un 30% de los pacientes tras el primer episodio. Respecto a su fisiopatología, pues vamos a tener que se basa en una respuesta inflamatoria, donde antes tendríamos que tener solamente líquido o solamente la capa mesotelial única, empieza a haber una respuesta inflamatoria con liberación de citocinas proinflamatorias, lo cual nos va a llevar a un aumento en el tejido de granulación, va a haber un engrosamiento pericárdico que puede provocar fricción, va a haber una migración de tejido y posteriormente en etapas más crónicas, pues esa inflamación va a generar que se estimule también la formación de nuevos vasos sanguíneos. Una de las principales formas o fisiopatologías que se aceptan actualmente es la formación de un inflamosoma. Este inflamosoma va a perpetuar la respuesta inflamatoria a través de la liberación de citocinas proinflamatorias y migración de células inmunes. Eh, el inflamosoma más reconocido es el NLPR3 y vamos a ver un poquito más adelante cuando ya veamos el tratamiento, como los diversos tratamientos que tenemos disponibles para la pericarditis aguda nos van a ayudar en distintas partes de este proceso. Respecto a la clasificación, pues la pericarditis aguda se va a dividir de acuerdo a su etiología. Las causas se van a dividir en dos grupos principales, que son causa infecciosa y causa no infecciosa. En la causa infecciosa podemos tener la división a viral, que es la más común, bacteriana, fúngica y parasitarias. Estas van a ir en este orden de acuerdo a su frecuencia.
Entre las causas infecciosas, pues están los enterovirus, herpesvirus, adenovirus y parvovirus. Y existe en este tipo de etiologías que puede haber una superposición no solamente de pericarditis, sino que también esté asociado en miocarditis, como también se vio, por ejemplo, en la infección por COVID-19. En las etiologías bacterianas vamos a tener a Mycobacterium tuberculosis, Coxiella burnetii, Borrelia, algunos estafilococos y estreptococos y también otros como Leptospira, Listeria, Legionella. Dentro de las etiologías fúngicas está Histoplasma, Aspergillus, Cándida, y estos se van a presentar sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Y dentro de las parasitarias, que suelen ser las menos comunes, pues vamos a tener, por ejemplo, a Toxoplasma. Las etiologías no infecciosas se van a dividir en aquellas que son autoinmunes, que es una causa también común porque suele ser pericarditis que son recurrentes, las pericarditis crónicas, las neoplásicas y las metabólicas. Dentro de las pericarditis recurrentes o autoinmunes tenemos aquellas que se manifiestan como parte de un lupus eritematoso sistémico, un síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, esclerodermia, vasculitis sistémicas, sarcoidosis, pericarditis familiar, que esta es una forma pues bastante rara de presentación. Dentro de la pericarditis crónica, que es aquella pericarditis que dura más de 3 meses, vamos a tener ahorita las definiciones de cada uno de estos tipos de pericarditis crónica y lo que nos va a llevar a esta progresión. En estos pacientes también se deben estudiar las causas neoplásicas, buscando tumores primarios, tumores metastásicos secundarios y pues los más comunes van a ser pulmón y mama y posteriormente linfoma. Dentro de las causas metabólicas que podemos encontrar también en nuestros pacientes, pues va a ser la uremia, el mixedema, la anorexia nerviosa, entre algunas otras causas. También vamos a tener dentro de las causas no infecciosas aquellas traumáticas o iatrogénicas. Estas pueden ser por una lesión directa, es decir, por ejemplo, una herida penetrante torácica o por una lesión pericárdica que puede presentarse posinfarto o posteriormente a un procedimiento cardíaco. También podemos tener aquella que se presenta inducida por fármacos. Dentro de estos fármacos, pues podemos encontrar los citotóxicos como los que se utilizan en quimioterapias. También encontramos algunos medicamentos más comunes como la miodarona y también medicamentos que se utilizan sobre todo en terapias con pacientes con trastornos hematológicos. Otras causas comunes pues van a ser la amiloidosis, disección aórtica, la hipertensión pulmonar y la insuficiencia cardíaca crónica. Y otras causas pues más infrecuentes va a ser una alteración congénita del pericardio. Para el diagnóstico de la pericarditis aguda se proponen y se mantienen desde 2015, que es la última actualización de la guía, al menos dos de los cuatro siguientes criterios, que es dolor torácico característico, la presencia de roce pericárdico, una nueva elevación de segmento ST o un derrame pericárdico identificado de novo o que ha presentado aumento. Adicionalmente, se consideran estos laboratorios como es la proteína C reactiva, BCG, un recuento leucocitario aumentado, una inflamación pericárdica en técnicas de imagen, ya sea por tomografía computarizada o por resonancia magnética cardíaca. Justo de las pericarditis crónicas o aquellas que duran más de un periodo agudo, vamos a tener la siguiente clasificación que se propone la pericarditis incesante, la recurrente o la crónica. La incesante va a ser aquella que dura más de 4 a 6 semanas, pero menos de 3 meses sin remisión de los síntomas. La recurrente, que se va a caracterizar como una recurrencia, es un periodo de sintomatología característica, es decir, que mantenga esos 2 de 4 criterios después de un periodo libre de 4 a 6 semanas de síntomas. Y el crónico cuando los síntomas de pericarditis permanecen por más de 3 meses. Bueno,
Dentro de los criterios clásicos para el diagnóstico de pericarditis, ya hablamos de más de dos de los cuatro hallazgos, pero también podemos tener pacientes que tienen una presentación atípica o datos atípicos, como pueden ser dolor torácico, agudo, pleurítico, y pues este característica de este dolor, pues es que el paciente va a empeorar el dolor cuando esté en decúbito supino. Aproximadamente un 90% de los pacientes presentan este tipo de dolor, entonces es uno de los signos más frecuentes que presentan. En el examen físico del paciente vamos a escuchar el frote pericárdico que se ausculta mejor cuando el paciente está inclinado hacia adelante y este se va a presentar en menos del 30% de los pacientes. Dentro de los hallazgos de la ecografía, pues lo que ya comentamos de esos cuatro criterios, el derrame pericárdico nuevo o que empeora, y pues los hallazgos de electrocardiograma, que suele ser el estudio de elección para tomar en una primera instancia o es el más disponible, pues van a ser una elevación nueva y generalizada de un segmento ST con depresión del segmento PR. Este se va a presentar en un 25 a un 50% de los pacientes. En la imagen podemos ver que aquí está un ejemplo de cómo vamos a ver elevado el ST y cómo podemos tener justamente esta depresión de PR, ay, se tradujo mal, previamente. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre las fases que vamos a presentar de estos cambios electrocardiográficos. Entonces, la pregunta aquí sería, fase electrocardiográfica de la pericarditis aguda que se caracteriza por una inversión de las ondas T. Mm, Alejandro, ¿crees que me podrías ayudar con esa pregunta? Sí, perdón, la fase uno. La fase uno. Bueno, en realidad la fase que se caracteriza por la inversión de las ondas T es la fase 2. Aquí vemos estos distintos estadios que presentan o fases que presentan las alteraciones en el electrocardiograma, donde vemos que la fase uno se va a caracterizar justamente por una elevación generalizada del segmento ST y una depresión de PR. Vamos a tener una fase 2 en la que el punto J eh, va a estar modificada en su línea de base antes de que las ondas T se inviertan. En la fase 3 ya va a haber una inversión clara de las ondas T y en la fase 4 pues va a haber una normalización de estos datos electrocardiográficos, que son estas fases que vemos aquí. Bueno. El dolor torácico que se presenta durante la pericarditis aguda, pues va a ser de manera generalizada, como ya les dije, es de los signos más prevalentes, pero vamos a tener que en algunos tipos infecciosos agudos suele ser menos prevalente. De hecho, en los pacientes que presentan, por ejemplo, uremia, generalmente estos pericarditis se identifica más como un hallazgo, más allá de que el paciente tenga síntomas. Las características del dolor torácico va a ser que va a ser intenso, retroesternal, irradia cuellos, brazos y hombro izquierdo, y pues se alivia al sentarse hacia adelante y se intensifica cuando el paciente está en decúbito dorsal. El roce pericárdico del 85 al 90% de los pacientes que lo presentan y pues este roce pericárdico se va a caracterizar por ser alto, rasposo y va a ser mayor durante la expiración, sentado e inconstante. Y pues como ya lo mencioné, lo vamos a escuchar mejor cuando el paciente se inclina. Dentro de la evaluación por imagen de la pericarditis, vamos a tener que esta va a ser crucial para diferenciar entre las etiologías y también para clasificar dentro de la gravedad del cuadro. La ecografía, pues, es la primera línea para la evaluación de la pericarditis, ya que nos va a permitir detectar de manera rápida y no invasiva el derrame pericárdico y evaluar, pues, las consecuencias hemodinámicas asociadas, como por ejemplo una complicación como es el taponamiento cardíaco. Y lo que vamos a observar en la ecografía es, por ejemplo, en el derrame pericárdico, si está asociado a la pericarditis, pues vamos a ver la velocidad de la acumulación de líquido. También en la pericarditis, pues vamos a observar el desplazamiento del tabique, si es que tenemos ya ahí un impacto hemodinámico. En la resonancia magnética, la parte de mayor importancia pues es el uso del contraste gadolino, especialmente para medir la inflamación pericárdica y la neovascularización que ocurre en fases avanzadas de la pericarditis.
especialmente la pericarditis recurrente. La técnica que se utiliza es la Late Gadolinium Enhancement, que permite la visualización de áreas de tejido pericárdico que retienen el contraste, lo que genera una identificación de una inflamación activa y la neovascularización de la que les hablé en la fisiopatología. Vamos a ver, por ejemplo, que se observa un grosor anormal y un edema pericárdico, que es el que se observa aquí en las flechitas. Y es pues el método de elección, sobre todo en la pericarditis recurrente, ya que nos va a permitir diferenciar en un paciente que presenta síntomas si realmente estamos ante una inflamación del tejido pericárdico. También, por ejemplo, cuando ya tenemos una pericarditis constrictiva, la resonancia magnética puede identificar el grosor y la rigidez del pericardio, lo que nos puede mostrar cómo está comprometiendo la función diastólica del corazón. La otra opción que tenemos también es la tomografía computarizada, que aunque no es la primera opción para la evaluación de la pericarditis, pues es útil en situaciones específicas como en pacientes que presentan calcificaciones, ya que esto puede ser mucho más fácil de observar en la tomografía. También en pacientes que ya queremos o que podrían pasar a un tiempo quirúrgico, pues estas imágenes les permiten tener una mayor planeación. Y también dentro de las bibliografías que les envié, pues vamos a ver que las unidades Hounsfield que encontramos en la tomografía nos pueden orientar un poco hacia la etiología de la pericarditis. Respecto a la comparación de estas modalidades de imagen, pues vamos a tener que la ecografía sigue siendo el método de imagen inicial debido a que es más accesible, pues suele tener más bajo costo y pues evalúa sobre todo también las complicaciones hemodinámicas. La resonancia magnética es útil en casos prevalentemente recurrentes o crónicos y la tomografía contrastada en casos donde ya haya calcificación pericárdica es cuando nos ayuda a distinguir más fácilmente los datos de pericarditis. Estos datos que les mencionaba también, de que no siempre son típicos, pero o no están dentro de estos cuatro esenciales, pero que también nos pueden hablar de una progresión o de un mal pronóstico, pues es la presencia de fiebre, tos, fatiga y disnea asociada a los datos de pericarditis. En este artículo, pues nos proponen que siempre los pacientes siempre se evalúen con una velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva, sobre todo porque tanto la guía como los artículos más recientes pues recomiendan la guía del tratamiento de pericarditis y la respuesta al tratamiento a partir justamente de la proteína C reactiva. Y pues el estudio habla también como de lo que ya les platiqué, del estudio de contraste con gadolina. Y pues otras consideraciones importantes es que en pacientes que tengan, por ejemplo, una sospecha de etiología viral o una etiología postinfarto, recomiendan también medir niveles de troponina cardíaca, ya que estos pueden ser indicativos de isquemia miocárdica o bien de una miocarditis asociada a la pericarditis. Además de eso, pues también tenemos que tomar en cuenta el historial de los pacientes, ya que en un paciente con sospecha de enfermedad autoinmune sistémica, con antecedentes familiares de pericarditis, pues nos puede hacer sospechar justamente de que ya tengamos algunas otras manifestaciones en otros sitios anatómicos. Y pues en zonas endémicas o pacientes que viajan a áreas, por ejemplo, del país que suelen tener mayores prevalencias de tuberculosis, pues nos permite llegar a este diagnóstico a través de estas manifestaciones. Dentro del abordaje inicial de una pericarditis, pues lo que propone la guía es un triage inicial en el que se va a basar el abordaje en un examen físico, la presencia de un electrocardiograma, es decir, primer paso es como que lo que no nos puede faltar nunca en un paciente con sospecha de pericarditis, la radiografía de tórax, que aunque los datos suelen ser más tardíos, pues tiene que estar presente para descartar también otros datos que nos sugieran etiologías alternativas para el dolor torácico, ecocardiograma, la proteína C reactiva y las troponinas. Tenemos que identificar entonces que si tenemos una alta sospecha, tenemos que ver si es un paciente,
paciente con predictores de mal pronóstico, que estos se van a basar justamente en estos factores. Tenemos los mayores, que va a ser la presentación junto con fiebre mayor a 38 grados, que la presentación sea subaguda, con pacientes que presenten la pericarditis con un derrame pleural mayor o de mayor tamaño, que ya se presenten con un tamponade cardíaco o que no tengan respuesta adecuada a los AINES en al menos 7 días de la instauración de la terapia. Dentro de los criterios menores que nos van a hablar de un mal pronóstico, pues va a ser la miopericarditis, es decir, que está asociada a miocarditis, pacientes que ya presentan una inmunosupresión, que la etiología de la pericarditis está asociada con trauma o que estén ya con terapia anticoagulante. En caso de que nuestros pacientes tengan estos predictores de mal pronóstico, pues se recomienda que los pacientes sean admitidos para la búsqueda etiológica. De lo contrario, pues la gran mayoría de los casos suelen ser benignos y no es necesaria la búsqueda etiológica de la pericarditis. En estos casos, pues lo que se hace generalmente, pues solamente es evaluar su respuesta al tratamiento inicial y solo en caso de que no respondan a este tratamiento o mantengan síntomas persistentes, pues sí buscar ahora sí la etiología. Entonces, para el abordaje tenemos un paciente que presenta pericarditis aguda. Si es una aparición inicial de pericarditis aguda, la primera línea van a ser siempre los AINES en dosis altas hasta que el dolor torácico se resuelva y el nivel de proteína C reactiva sea normal, es decir, esté negativo. En estos eventos agudos iniciales, la colchicina se utiliza durante 3 meses. Cuando ya tenemos una primera recurrencia, pues también se siguen utilizando los AINES en dosis altas hasta que lo mismo, que sean los marcadores inflamatorios normales, pero ahora la colchicina se va a utilizar al menos durante 6 meses. Si ya estamos ante una segunda recurrencia y en caso de que el paciente incluso podría requerir ahí ya el uso de corticoides, pues se debe valorar la adición de un antagonista de IL-1 para una pericarditis idiopática o síndrome post-lesión cardíaca, si es que es resistente, o es decir, persiste con los síntomas a pesar de la colchicina, o si hay antecedentes de elevación importante de la proteína C reactiva. También vamos a ver que no es primera línea ni segunda línea y se debe añadir como un tercer medicamento el uso de corticoide. Este debe ser a dosis baja moderada. Nos da aquí la opción de prednisona de 0,25 a 0,5 miligramos kilogramos al día. Y pues esto debe reservarse, como ya les digo, como una tercera línea y esto como un tratamiento aditivo y para pacientes con una enfermedad autoinmune sistémica pues ya conocida. Entonces, aquí tenemos las líneas que vamos a presentar. La primera línea, los AINES, la colchicina y una restricción de ejercicio, que esta va a variar en función de si nuestro paciente es un atleta de alto rendimiento o simplemente es una persona que realiza actividad física normal. En atletas de alto rendimiento nos recomiendan que la restricción de actividad física sea hasta por 3 meses o hasta que se normalicen los marcadores inflamatorios. Ya como tratamiento aditivo, pues va a ser los corticosteroides a bajas dosis, ya que los corticoides a altas dosis nos pueden llevar a una mayor presentación de recurrencias. Si tenemos ya un evento de pericarditis recurrente, entonces ya podemos añadir la segunda línea o incluso una tercera línea que incluye los antagonistas de IL-1 o el uso de inmunoglobulina. Si ninguna de estas medidas responde, entonces ya tendríamos que plantear una pericardiotomía. Aquí les puse pues cuáles son las indicaciones por las cuales no podríamos usar AINES, que realmente serían una alergia, que tengamos datos de hemorragia gastrointestinal reciente, el uso de anticoagulantes orales con el riesgo de hemorragia es elevado o inaceptable, o que tengan intolerancia o enfermedad persistente a pesar de las dosis adecuadas. Y siempre nos piden que aunque sean recurrencias, lo que intentemos de manera inicial pues es dar las dosis altas de AINES antes de añadir un corticoide por el mayor riesgo de recurrencia.
Dentro de las dosis que vamos a utilizar para estos pacientes, pues tenemos que van a ser dosis bastante altas de AINES. De aspirina se puede utilizar de 500 a 1000 miligramos 3 veces por día y este se va a utilizar hasta que desaparezca el dolor torácico y se normalice la PCR, que generalmente se da la normalización de 1 a 2 semanas. Este tipo de medicamento pues puede tener una reducción gradual de acuerdo a cómo responda a los síntomas. Se puede reducir de 250 a 500 miligramos cada 1 a 2 semanas y pues dentro de los efectos adversos que podemos siempre presentar pues es dispepsia, úlcera péptica, podemos presentar lesión renal aguda y cardiovasculares como retención, sobrecarga hídrica o hipertensión. El ibuprofeno se puede utilizar hasta en dosis de 800 miligramos 3 veces por día y pues también puede hacer el tapering, que es como ir reduciendo la dosis de medicamento a medida que vaya respondiendo a los síntomas. La colchicina se va a utilizar dependiendo de los kilogramos que pese nuestro paciente, 0,5 a 0,6 miligramos por día o 2 veces al día. Y también va a depender si es la inicial, es decir, se va a utilizar 3 meses o la recurrencia durante más de 6 meses. Y pues es opcional el tapering, pero se puede reducir 1 vez al día o cada 2 días antes de suspender. La prednisona es la dosis que ya les comenté, 0,25 a 0,5, y este puede utilizarse de semanas a meses. Y pues se busca con este tipo de medicamentos pues una reducción rápida hasta 25 miligramos día. Es decir, si la dosis inicial fue de 15 a 25, se puede ir reduciendo de 2,5 cada 2 a 4 semanas. Y si la dosis es menor a 15 miligramos, entonces se puede reducir de 1,25 a 2,5 cada 2 a 6 semanas. En esta tablita, pues es como un resumen de los principales ensayos clínicos que se han hecho de colchicina en pericarditis, comparando el uso de colchicina frente a placebo en el tratamiento de pericarditis aguda, recurrente y postquirúrgica. En el ensayo ICAP, que fue un ensayo con 240 pacientes, el uso de colchicina redujo la incidencia de pericarditis recurrente o incesante de 37,5% al 16,7%, con una reducción absoluta del riesgo del 20,8%. En el ensayo COPS-2, que fue en pacientes con síndrome post-pericardiotomía y fibrilación auricular postoperatorias, pues la colchicina redujo la recurrencia de pericarditis postquirúrgica de un 29 a un 19,4%. En el estudio CORP tenemos el CORP y el CORP 2, pues nos habla de una primera recurrencia, donde la colchicina redujo la recurrencia de 55 al 24%, con una reducción absoluta de riesgo del 31%, y en el CORP 2, en el que hubo una reducción absoluta del riesgo del 20,9%, ya en pacientes que se le evaluó para recurrente múltiple. Entonces, pues en conclusión, la colchicina es eficaz para la prevención de recurrencias de pacientes con pericarditis aguda y recurrente y pues nos inhibe, al contrario de los corticoides, pues el riesgo de recurrencia. Los otros fármacos que podemos utilizar o que se consideran como tratamientos antiinflamatorios, tenemos los antagonistas de IL-1, que es el anaquira y el rilonacept. El anaquira se puede utilizar de 1 a 2 miligramos kilogramos día, con una dosis máxima de 100 miligramos subcutáneos día, y este se puede utilizar de 6 a 12 meses. Y puede requerirse aún más en recurrencias múltiples. La idea de estos medicamentos es que nos funcionen también como reductores de las dosis de corticoides o en pacientes que ya son dependientes de corticoides. El rilonacept puede tener una dosis inicial de 320 miligramos subcutáneo y una dosis de mantenimiento de 160 miligramos subcutáneo semanal. Este se puede utilizar también al menos de 6 a 12 meses y pues la opción de estos fármacos es irlos reduciendo rápidamente, también de acuerdo a la respuesta clínica. En la tablita que viene en el artículo que les mandé, pues también es como la evaluación de estos medicamentos, detallando la dosis y la duración del tratamiento y los efectos, pues, comunes de estos fármacos. Vamos a tener también que estos nos hablan de que se utilizan sobre todo en aquellos pacientes con recurrencias y que el punto final
pues va a ser el menor riesgo de recurrencia. Lo que sí mencionan estos artículos es que la mayoría de los pacientes al momento de retirar el fármaco o disminuir las dosis, pues corremos el riesgo justamente de que estemos propiciando para lo que usamos inicialmente, que fue la recurrencia. Y respecto al uso de la proteína C reactiva para guiar el tratamiento, pues tenemos este artículo del 2011 que nos habla de qué porcentaje de los pacientes de acuerdo a su etiología van a presentar una elevación de proteína C reactiva, donde en pacientes con una etiología purulenta o por tuberculosis, el 100% de los pacientes va a tener una elevación de PCR, mientras que los que menos van a tener la elevación de PCR, pues van a ser los de neoplásicas. Ahora, ¿cómo vamos a dar ese seguimiento o a las cuántas semanas? Pues la guía recomienda que la primera evaluación se haga la primera semana, aunque la mayoría de los tratamientos pues van a lograr la disminución o la negativización de la PCR hasta las 2 primeras semanas, que es lo que observamos también aquí en la primera tablita, donde vemos que pues la mayoría de ellas van a bajar hasta un 40% en la primera semana y hasta un 85% vamos a tener una PCR negativa en la segunda semana. Y respecto al pronóstico que nos va a dar la PCR, pues vemos que en pacientes que tuvieron una PCR positiva, pues el tiempo de supervivencia bueno, más bien el tiempo libre de recurrencia en estos pacientes, pues va a ser significativamente menor que en aquellos que tuvieron una PCR negativa durante la primera semana de tratamiento. Y pues lo que hablábamos al principio de la relación de dónde van a actuar los fármacos que ya les mencioné a nivel de la fisiopatología, pues vamos a tener que los corticosteroides van a evitar que haya una transcripción para la formación del inflamosoma, es decir, los componentes que forman al inflamosoma no se van a transcribir y por lo tanto no se va a formar. La colchicina nos va a ayudar a la prevención de la agregación del inflamosoma, va a interrumpir la mitosis y la migración de células inmunes innatas y la AINE en dosis alta pues nos va a inhibir la liberación de citocinas proinflamatorias, al inhibir la actividad de COX. A nivel de la célula mesotelial, pues los inhibidores de IL-1 van a inhibir la unión de IL-1 a los receptores en la célula mesotelial y esto va a disminuir la amplificación de la respuesta inmunitaria, disminuyendo la proliferación de células inmunes, la migración al pericardio y la liberación de más señales proinflamatorias. Entonces, la pregunta sería, Diego. Estás por ahí. Porcentaje de pacientes con pericarditis vírica o idiopática que presentan pericarditis recurrente. Y no sé, ¿es la A? Ok, ahorita la revisamos, ¿vale? Entonces, el porcentaje de pacientes con pericarditis vírica o idiopática que presentan pericarditis recurrente va de un 15 a un 30% de manera general. Ahí, pues, lo importante sería también que la colchicina, pues, en todos los pacientes ha demostrado que ha reducido justamente el riesgo de esta recurrencia. Entonces, en la definición de pericarditis recurrente, pues va a ser que tras un primer episodio documentado, seguido de un intervalo libre de síntomas, más de 4 semanas, llega a presentarse de nuevo esta sintomatología. El tratamiento se va a basar de la misma manera en AINE y colchicina por al menos 6 meses y pues esta prevalencia de recurrencia va de un 15 a un 30%. En casos refractarios es cuando ya utilizamos los siguientes recursos, que serían los corticosteroides a dosis bajas, la inmunoglobulina IB, los antagonistas de IL-1, azathioprina como un regulador inmunológico y la pericardiectomía como último recurso. Entonces, aquí nos hace como un algoritmito de cuáles podrían ser las posibles complicaciones que podríamos presentar en la pericarditis. Entonces, si ya sospechamos que una pericarditis no progresó de una manera
benigna y sospechamos que podría estar presentando un tamponade cardíaco o que tiene una etiología bacteriana o neoplásica. Esto significa que la mayoría de las veces no nos va a responder al tratamiento de primera línea. Entonces es cuando sí tenemos que realizar una pericardiocentesis en búsqueda de la etiología y en caso de que no, pues se evalúan los marcadores inflamatorios. Si estos están elevados, entonces vamos directamente a un tratamiento empírico y si no es así, entonces hay que buscar una enfermedad asociada que ya conozcamos previamente. En caso de que no la identifiquemos, si identificamos un derrame mayor a 20 milímetros, pues hay que considerar justamente la pericardiocentesis. Dentro de el espectro de pericarditis complicada, pues vamos a tener aquella pericarditis que es recurrente, aquella que tiene múltiples recurrencias, aquella que es resistente o esteroide dependiente y la que nos podría complicar más el tratamiento, que sería la constrictiva. En esta tablita pues viene un resumen de cuál es el tratamiento y cómo vamos a ver las imágenes en estas formas de pericarditis complicada, aunque un poquito más adelante vamos a hablar específicamente de la pericarditis constrictiva. Entonces, de la pericarditis aguda tenemos que hasta un 15% nos va a involucrar un compromiso miocárdico, de 1 o 2%, que es decir, un porcentaje muy bajo, nos van a desarrollar un tamponade cardíaco y la gran mayoría nos va a llevar a la resolución. ¿Qué pasa si no nos lleva a la resolución? Pues que de un 15 al 30% se va a pericarditis recurrente y de hasta un 1 a 2% nos puede llevar a una pericarditis constrictiva crónica. Hablando sobre la segunda instancia, que en general, pues casi, o sea, no siempre lo vamos a ver de forma separada, sino que lo podemos ver superpuesta, pues es el derrame pericárdico. Aquí toma relevancia de nuevo la cantidad de líquido pericárdico que tenemos normalmente, que es de 10 a 50, y pues este va a ser resultado de un ultrafiltrado plasmático. La fisiopatología podemos tener dos principales mecanismos. Uno va a ser la inflamación con aumento de la producción de líquido pericárdico, que este se va a manifestar como un exudado, o la disminución de la reabsorción debido a un aumento general de las presiones venosas como consecuencias de una insuficiencia cardíaca o de una insuficiencia pulmonar, y en esta la vamos a identificar como un trasudado. La clasificación del derrame pericárdico va a estar en función del tiempo de inicio, del tamaño, de la distribución y de la composición. Respecto al tiempo de inicio, lo vamos a dividir en agudo, subagudo y crónico más cuando dura más de 3 meses. Respecto al tamaño, lo vamos a dividir en leve cuando es menor a 10 milímetros, moderado cuando va de 10 a 20 milímetros y grande cuando va mayor de 20 milímetros. Y respecto a la distribución, lo podemos clasificar como circunferencial o localizado y en la composición como trasudado o exudado. La evolución clínica de un derrame pericárdico va a depender de tres factores principales, que va a ser el volumen acumulado, la velocidad de la acumulación y la distensibilidad del pericardio. Vamos a tener que una acumulación rápida, incluso en volúmenes pequeños, nos puede llevar fácilmente a un tamponamiento cardíaco, mientras que las acumulaciones lentas pueden tolerarse hasta volúmenes mayores a 1000 mililitros. Es decir, o sea, la velocidad a la que se esté acumulando ese volumen, pues va a retar a la distensibilidad del pericardio hasta que llegue un efecto como de la última gota del vaso, en el que esa distensibilidad se va a ver comprometida y entonces vamos a tener un aumento en las presiones de manera importante y de manera muy rápida. Las etiologías que tenemos para el derrame pericárdico también se van a dividir en infecciosas y no infecciosas. La verdad es que las etiologías son muy, muy parecidas a las que tenemos en pericarditis, ya que es como una manifestación que suele presentarse de manera concomitante. Entonces, en esto nos vamos a detener bastante más. Solamente recordar que pues dentro de las etiologías neoplásicas tenemos que tener mucho en cuenta la de pulmón, mama y linfoma para identificar la etiología del derrame pericárdico.
Vamos a tener que dentro del cuadro clínico, este se puede manifestar como asintomático, especialmente si es de menor volumen o es de una instauración lenta. Y cuando es sintomático puede manifestarse con disnea, dolor torácico, plenitud, ortoponea o con datos francos de tamponamiento cardíaco que pues van a ser la hipotensión, la ingurgitación yugular, el pulso paradójico y los ruidos cardíacos apagados que nos consolidan la tríada de Beck. Dentro del análisis de líquido, pues vamos a tener que generalmente las características del líquido pericárdico nos va a mantener el volumen de 15 a 50 o 15 a 60, un pH de 7,57, proteínas de 3,2, la albúmina en 2,4, un colesterol de 44 y pues vamos a tener unos niveles de electrolito muy parecidos a los que tenemos en el plasma y pues cualquiera de las alteraciones que encontremos a nivel de esta composición, pues nos van a hablar de las posibles etiologías que podemos tener de este derrame pericárdico. Uno de los datos que podemos encontrar en la radiografía es el corazón en garrafa, aunque vamos a tener que las manifestaciones radiográficas generalmente solo se presentan hasta que ya tenemos una acumulación de al menos 300 mililitros de derrame, es decir, ya son manifestaciones bastante tardías de la acumulación de líquido y que generalmente pues presentan otros síntomas clínicos antes de que queramos encontrarlos en la radiografía. A nivel de ecocardiograma, pues vamos a ver un espacio relativamente libre de ecos entre el pericardio y el epicardio. Y vamos a ver que el corazón va a estar oscilante, o sea, como flotante dentro del saco pericárdico. Respecto a la tomografía y la resonancia magnética, pues vamos a ver que resultan superiores a la ecografía para detectar derrames pericárdicos tabicados, engrosamiento pericárdico o la presencia de tumoraciones pericárdicas, si es que estas son nuestras sospechas iniciales. La forma más importante clínicamente de un derrame pericárdico, pues va a ser el taponamiento cardíaco. Esta se va a definir como una acumulación de líquido en el pericardio lo suficientemente grande para producir una obstrucción grave del llenado ventricular. Esta formación del tamponamiento cardíaco, pues va a depender, como ya les comenté, de la cantidad y la velocidad de líquido que se esté generando. Las causas más frecuentes pues van a ser neoplasias, pericarditis idiopáticas y puede presentarse también como un derrame pericárdico por insuficiencia renal. El artículo que les mandé también de tamponamiento cardíaco, tanto como la guía, pues propone este abordaje del tamponade cardíaco. En lo que se hace es un score para definir si un paciente necesita una pericardiocentesis urgente o no necesita una pericardiocentesis urgente y se va a basar principalmente en tres pasos. Número uno es ver cuál es la etiología a la que nosotros le ponemos pues mayor sospecha y ahí vienen a un ladito cuántos puntos va a sumar cada uno. El paso 2 es la presentación clínica. Dependiendo de la gravedad de los síntomas, vamos a también sumar a este score. Y el paso 3 es el score de imagen, en el que dependiendo de los hallazgos que tengamos, tanto en el electrocardiograma como en el ecocardiograma o en la tomografía, vamos a sumar puntos. Y si estos puntos, la suma de estos puntos es mayor a 6, entonces estaríamos hablando de que el paciente requiere una pericardiocentesis urgente. Ok, entonces ese líquido que tenemos ya causando una obstrucción a nivel del pericardio, que es lo que va a hacer a nivel hemodinámico, pues vamos a tener que durante la inspiración va a aumentar la presión intratorácica y lo que nos va a provocar es que haya un colapso en la pared ventricular durante la inspiración y con eso podemos tener alteraciones en la función diastólica del corazón. Cuando está la fase de la expiración, pues vamos a tener una disminución en la presión intratorácica, lo que nos va a mejorar el gasto cardíaco durante esa disminución de presiones. Y pues nuevamente en la inspiración, al aumentar la presión, pues vamos a tener de nuevo la afectación o el colapso de la pared ventricular.
En esta tablita, pues vemos cómo la forma de evaluar también entre un tamponade cardíaco, una pericarditis constrictiva y un derrame como tal que todavía está evolucionando desde un derrame normal hacia una pericarditis constrictiva, lo podemos hacer a través de la evaluación con la ecografía, donde vamos a tener que la relación E sobre A. eh, E sobre A', pues va a ir aumentando de acuerdo a qué tan cerca estamos ya de un diagnóstico de pericarditis constrictiva. Y pues otro valor que nosotros podemos evaluar o que solemos evaluar, que también es las venas hepáticas, pues vamos a ver que el patrón S sobre D, pues se va perdiendo esa relación justamente en cuanto más nos acercamos hacia el diagnóstico de una pericarditis constrictiva, que es la que nos generaría mayor impacto hemodinámico. Respecto a los hallazgos que vamos a tener en la resonancia, pues Perdón, Lau, antes de sí. continuar, ¿puedes regresarte 2 diapos? Ahí eso justamente es como de las partes más importantes. Justamente la imagen que tienes ahí de cómo vamos a estar viendo la relación, en ecocardiografía de cómo vamos a tener. Justamente a eso es a lo que se le llama, clínicamente, vamos a ver como pulsos paradójicos, ¿no? Entonces, esos pulsos paradójicos es la traducción hemodinámica de que el corazón está repercutiendo, justamente el aumento de la presión diastólica, ¿no? O sea, el corazón le está costando trabajo llenarse. Entonces, pasa a la siguiente imagen. Ujú, Justamente, o sea, cuando vemos en la relación inspiración-expiración, nosotros podemos valorarlo tanto en el corazón derecho como en el corazón izquierdo. Entonces, si nosotros hacemos con Doppler pulsado, la valoración del flujo se llama transmitral y transtricuspidea, nosotros vamos a ver que nosotros podemos ver la variación entre que tenemos en la E máxima en inspiración y la E máxima en inspiración. Entonces, justamente la diferencia de estas dos va a ser el criterio que nos va a marcar que estamos o no ante un taponade cardíaco, donde justamente una urgencia nos va a marcar que, por ejemplo, una variabilidad transmitral arriba de 35 la vamos a marcar como una urgencia en una variabilidad transtricuspidea, ajá, y más de 25 en una transmitral. Ajá. Esas variabilidades, pues es lo que vamos a tener en cuenta como, porque al final ya está repercutiendo. Ajá. Nosotros no vamos a hablar de que estamos ante un taponada hasta que no tengamos esa variabilidad. Ajá. Y vamos a ver que eso es lo que aumenta realmente la mortalidad de los pacientes. Ahí sí ya sería una urgencia hacer una pericardiocentesis en esos pacientes. Pero sí es importante saber que, así que en cuanto a relación EA, como dices, sí se puede ver invertida, pero lo que va a cambiar realmente va a ser esa relación entre la E máxima en inspiración y E máxima en inspiración. Esa diferencial es lo que nos va a decir si tenemos o no que picarlo de urgencia. ujú, ok. Ok. Y pues, sí, justamente, o sea, lo que decía es que el ecodoppler tisular pues permite diferenciar entre estas patologías y pues nos puede llevar a decidir justamente esa necesidad de pericardiotomía y pues que estas valoraciones de las que nos acaba de hablar Richie en una traducción pues clínica nos hablaría de una movilidad conservada del miocardio, de cómo tenemos el movimiento disminuido en el tamponamiento y también nos va a hablar justamente del flujo reverso diastólico disminuido por colapso auricular, que este nos puede orientar hacia una necesidad de la pericardio urgente. Aquí en la resonancia magnética, pues básicamente los mismos hallazgos de los que hablamos previamente, pues los datos de un pericardio inflamado,
o pues francamente ver el líquido que separa las dos capas del saco pericárdico. Dentro de las causas del tamponamiento cardíaco, las causas comunes pues va a ser la pericarditis, vamos a tener que en zonas endémicas va a ser la tuberculosis, van a estar también las iatrogénicas relacionadas con procedimientos invasivos o poscirugía cardíaca, el trauma directo y las neoplasias o malignidad. Dentro de las causas poco comunes tenemos enfermedades del tejido conectivo, enfermedades autoinmunes, aquellas inducidas por radiación. Hay una forma de presentación que es post un síndrome coronario agudo, taponamiento cardíaco por uremia, disección aórtica, infección bacteriana y neumopericardio. Y pues si lo vemos de esta forma, generalmente aquellos derrames pleurales, perdón, pleurales pericárdicos que nos hablan de un mayor volumen a mayor velocidad, pues justamente son los que nos van a llevar a la etiología de un tamponamiento cardíaco. Entonces, hallazgos clínicos de tamponade, no sé quién más esté por ahí. Chas, o Kelly. Hola, Ah, Lau. Ajá, triada de Beck. ujú. Justamente la triada de Beck, de la que hablamos previamente, pues es el hallazgo clínico clásico de esta patología. Esta se va a constituir por la hipotensión, los ruidos cardíacos velados o ausentes y la distensión de venas yugulares. También podemos tener asociado el tamponado de cardíaco a disnea, ortopnea e ingurgitación hepática. Y pues lo que nos hablaba Richie justamente del pulso paradójico, que es que con la disminución inspiratoria en la presión arterial sistólica va a tener una disminución de 10 milímetros de mercurio. En el electrocardiograma, pues podemos ver justamente la alternancia eléctrica y la reducción de la amplitud de los complejos de QRS y también podemos ver la alternancia eléctrica en las ondas P, los complejos, no solo los complejos QRS, sino también en la onda T. Respecto al ecocardiograma, pues vamos a ver que se va observando una aceleración considerable de la circulación a través de las válvulas tricuspidia y pulmonar durante la inspiración y pues el colapso de la pared libre del ventrículo de la que ya habíamos hablado, así como también el colapso de la aurícula derecha. Tenemos también en esta imagen pues justamente esos datos como que nos saltan que no son tan evidentes a lo mejor en algunos pacientes o que ya los vemos en fases tardías, pero que para fines de examen, pues tener esta imagen mental del corazón en garrafa, la alternancia de los QRS, la alternancia eléctrica, pues nos puede llevar ya a la sospecha de este diagnóstico. Bueno, dentro del el abordaje que vamos a hacer, pues va a ser la pericardiocentesis o toracotomía limitada, si es que no estamos ante criterios de urgencia y se puede hacer una planificación quirúrgica y pues el análisis de líquido dependiendo de nuestra sospecha diagnóstica. Se tiene que evaluar a nivel macroscópico los niveles de leucocitos, de eritrocitos, se tiene que enviar a citología, cultivo y ADA y PCR si es que tenemos sospecha de que sea por etiología de Mycobacterium tuberculosis. Vamos a tener también una forma vírica o idiopática de ese derrame pleural, aunque no sea estrictamente tamponada. Y pues ya habíamos hablado de las etiologías virales principales. Esta ya vimos que se va a presentar en adultos jóvenes, sobre todo. Puede tener antecedente de una infección de vías aéreas superiores de 10 a 12 días previos.
se manifestar también con fiebre y dolor precordial y pues también puede estar asociado a un derrame pleural y neumonitis. Generalmente su evolución, como ya les había comentado, es benigna de días a semanas y pues este tipo de forma pues se va a presentar hasta en un 25% con complicaciones como tamponade, pericarditis constrictiva o recurrente. Y el tratamiento pues va a ir progresando de acuerdo a los síntomas, iniciando por AINES. Otro tipo de enfermedad pericárdica es el síndrome de lesión cardíaca. Esta se va a dar posteriormente a una cirugía, traumatismo o perforación con catéter. Puede presentarse los síntomas de 1 a 4 semanas después, incluso hasta meses, y se va a manifestar como fiebre, pleuritis, puede manifestarse ya con pericarditis y con neumonitis. Los laboratorios que vamos a tener alterados, pues generalmente es un aumento del recuento leucocitario, aumento de la BCG y de la PCR, y pues vamos a tener manifestaciones a nivel de miocardio y pericardio de manera conjunta. Y el tratamiento pues van a ser analgésicos. Ah, otra cosa que se me olvidaba mencionarles respecto a los cambios electrocardiográficos, pues ahí es importante mencionar que el pericardio es una zona eléctricamente inerte. Entonces, las manifestaciones que vamos a tener de todo lo que les comenté del electrocardiograma generalmente van a ser porque esa inflamación ya llegó a nivel de epicardio. Y por último, la pericarditis crónica constrictiva, que va a ser secundaria a una obliteración de la cavidad pericárdica y con una formación de tejido de granulación ya de forma crónica. Esta va a alterar el llenado de los ventrículos por las limitaciones impuestas por un pericardio ya rígido y esto va a condicionar que el llenado ventricular se reduzca en forma súbita hasta que cuando ya se alcanza pues ese límite elástico del pericardio. En estos pacientes que ya tienen de forma crónica la pericarditis, es más común encontrar la calcificación y pues esta manifestación suele ser sobre todo presente en la pericarditis tuberculosa. Entonces, dentro de los hallazgos ecocardiográficos de una pericarditis constrictiva, ahí ya está la respuesta. Vamos a tener el engrosamiento del pericardio, la dilatación de la vena cava inferior y de las venas hepáticas, una interrupción súbita en el llenado ventricular al inicio de la diástole. En el ecocardiograma, pues van a ser todos estos datos que ya les mencioné. Generalmente se mantiene una función sistólica ventricular normal. Vamos a tener el aplanamiento o el colapso de la pared posterior del ventrículo izquierdo y un aumento de tamaño de las aurículas. En la tomografía y la resonancia podemos establecer o excluir la presencia de engrosamiento pericárdico y pues esto nos permite diferenciar también entre una miocardiopatía restrictiva y una pericarditis constrictiva crónica. El tratamiento va a ser la resección pericárdica en estadios tempranos de la enfermedad con una mortalidad de 5 al 10%, la restricción de sodio en la dieta y el uso de diuréticos. En esta tablita les puse como una tabla diferencial entre tamponade, pericarditis constrictiva y miocardiopatía restrictiva, de acuerdo a los datos que vamos a encontrar desde el pulso paradójico, la presencia de golpe pericárdico, la alternancia eléctrica, como vamos a observarlo a nivel de imagen con el engrosamiento pericárdico, las calcificaciones, el derrame pericárdico o como vamos a encontrar el espesor del miocardio. Una última entidad que pues tiene también un abordaje pues bastante específico, pues es la enfermedad pericárdica tuberculosa. Esta se va a manifestar generalmente como un derrame pericárdico crónico. La sospecha se va a dar a través del conocimiento de una TB conocida, de antecedente de VIH, o que se manifieste con fiebre, dolor torácico y pérdida de peso de manera conjunta. Y pues el diagnóstico se va a realizar a través de una biopsia pericárdica, donde vamos a identificar granulomas con calcificación. El 50% presenta el engrosamiento pericárdico a pesar del tratamiento y pues es una indicación de pericardiectomía. Otras enfermedades del pericardio que vamos a tener que tener dentro de los diferenciales, pues van a ser los quistes que generalmente no producen síntomas
o tumores primarios o secundarios. Los primarios generalmente se pueden manifestar con un derrame hemorrágico insidioso y los secundarios se originan generalmente originan generalmente en mediastino o que lo invaden, como lo van a hacer el broncogénico, el de mama, el linfoma y el melanoma. Y no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Bueno, igual nada más agregando, justamente en los derrames crónicos, como pueden ser tuberculosis, oncológicos y demás, este, pues ecocardiográficamente muchas veces sí se les puede incluso llegar a ver fibrina en la parte superior del corazón, o sea, hay un depósito de fibrina, entonces son derrames pericárdicos muchísimo más severos, pero pues que no comprometen hemodinámicamente al corazón, o sea, se van tolerando bien. Como dijiste, la tasa de producción de líquido no va siendo tan rápida, va siendo más crónica y pues son muchísimo más tolerados. Y eso sí nos van a acosar justamente en el electrocardiograma, en lo que es el bajo voltaje en derivaciones. Entonces, el bajo voltaje, que sí es muy sensible en este caso para estos pacientes, lo vamos a definir como voltaje de menos de 1 milivolt en derivaciones precordiales y menos de 0,5 milivolts en derivaciones laterales, o sea, todo lo que sería D1, D2, D3 y ABR, ABL y ABF. Entonces, eso sí va a ser bastante sensible y sobre todo más específico para este tipo de derrames. Y pues creo que ya sería todo. Muy buena clase. Gracias. Bien, ¿nadie tiene ninguna otra duda o comentario? No, muchas gracias, Lau. Bien, Bueno, pues Muchas entonces nos gracias, vemos el Lau. día de mañana. Gracias, Lau. bye. Gracias. Bye. Gracias, Lau.